Es uno de los síntomas o síndromes en general más frecuentes que abarca toda la medicina, ¿no? Pero recuerden que muchas veces en medicina la manifestación es de una parte, pero la causa muchas veces no está en esto, ¿no? Si está fallando el corazón, a veces el corazón falla por problemas extracardíacos. También lo primero hay que pensar que sea del corazón, pero también es extracardíaco. Lo que vamos a tratar ahora es algunas definiciones, epidemiología, algo de la etiología y clasificación de la falla cardíaca, los mecanismos que están implicados, porque ese es el punto principal de la fisiopatología, ¿no? Mecanismos implicados en insuficiencia cardíaca, la hemodinamia, el efecto sistémico, si bien es cierto el corazón está fallando, pero compromete a todo el organismo, y algunos mecanismos en cuanto al tratamiento, ¿no? En cuanto a la definición y epidemiología, insuficiencia cardíaca se toma como sinónimo de falla cardíaca, ¿no? Algunos les dicen falla cardíaca porque la traducción del inglés se queda con eso, pero estamos hablando del mismo problema. ¿Qué es insuficiencia cardíaca? Es un síndrome. Ya van a ir ustedes viendo que síndrome se refiere a un conjunto de síntomas y signos que son resultantes del daño estructural o funcional de la fibra cardíaca y sus diversos mecanismos, ¿no? Siempre recordar este término, un daño estructural, o un daño orgánico que se siente, que se ve, o un daño funcional, ¿no? Las estructuras no están dañadas, pero el funcionamiento sí. Entonces es un gran problema de salud, se dice, un problema que abarca varios factores, tanto para la etiología, o sea, la causa de esto, como para las manifestaciones clínicas y las consecuencias que tiene. Otra definición es que es un síndrome clínico complejo que resulta de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular, que es la diástole, o la eyección de sangre, que es la sístole, ¿no? Ya viene de fisiología se ha visto cuál es el ciclo cardíaco, ¿no? Para lo más sencillo es sístole y diástole, ¿no? Pero así como puede ser estructural o funcional, aquí también puede deberse a un problema de la diástole, o sea, al momento de llenado, o un problema al momento de eyección de sangre, que sería la sístole. Lo más frecuente es sístole, pero también diástole produce problemas anteriores. Recordar el ciclo cardíaco, ¿no? Tenemos dos corazones entre comillas, ¿no? Corazón izquierdo, corazón derecho, que están unidos, es una sola, pero no están comunicados directamente entre sí, ¿no? En la etapa fetal, en la embriológica sí, al nacimiento por ahí hay un óseo primo, óseo segundo, que después se cierran y se separan, ¿no? Entre comillas, dos corazones. El corazón izquierdo, que está acostumbrado a presiones más altas, siempre lo pintamos de rojo, porque la sangre es un poco más roja porque está oxigenada, y el corazón derecho, que está acostumbrado a presiones más bajas, pero está un poco menos oxigenado, ¿no? El clásico ciclo cardíaco es donde comienza, aquí creo que podemos ver. Regresa a la aurícula derecha del corazón. La sangre que viene del tronco superior vuelve a través de la vena cava superior y la que viene del tronco inferior regresa a través de la vena cava inferior. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se contrae, la válvula tricúspide se abre y la sangre se bombea al ventrículo derecho del corazón. Cuando el ventrículo derecho se llena, la válvula tricúspide se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás a la aurícula. El ventrículo derecho se contrae, la válvula pulmonar se abre y la sangre se bombea por la arteria pulmonar hasta los pulmones. La válvula pulmonar se cierra para prevenir que la sangre fluya hacia atrás al ventrículo. La sangre oxigenada de los pulmones regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. Cuando la aurícula izquierda se llena de sangre, se contrae, la válvula mitral se abre y la sangre se bombea al ventrículo izquierdo del corazón. Esto ocurre al mismo tiempo que la aurícula derecha, al otro lado del corazón, bombea sangre al ventrículo derecho.
Cuando el ventrículo izquierdo se llena, la válvula mitral se cierra, la válvula aórtica se abre, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre rica en oxígeno se bombea hacia la aorta para llegar a todas partes del cuerpo. Esto ocurre al mismo tiempo que el ventrículo derecho. Al otro lado del corazón bombea sangre a la arteria pulmonar. La válvula aórtica se cierra rápidamente y previene que la sangre fluya hacia atrás al corazón. Mientras tanto, las aurículas se han llenado de sangre y el ciclo se repite. Entonces, todo lo que nosotros separamos o ponemos etapas, fases para el estudio es para entenderlo mejor, pero todo funciona a la vez, ¿no? Se entiende que primero viene el retorno venoso, viene de las venas cava superior e inferior al ventrículo derecho, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho al pulmón, ahí va la otra circulación pulmonar y luego viene nuevamente a la izquierda y al otro, pero los dos son simultáneos, como les decía, ¿no? Esto se hace, se separa, se disgrega para entenderlo mejor, pero en el funcionamiento, ahora mismo que estamos escuchando y estoy hablando, todo funciona a la vez, ¿no? Y el problema, eso es lo normal, lo que está acostumbrado a suceder sin ningún problema, ¿no? La situación de lo que estamos estudiando, que es la patología, es cuando esto comienza a disfuncionar, ¿no? Igual, recordar, ya hablábamos en la clase pasada de hipertensión arterial, el gasto cardíaco tiene la fórmula clásica, ¿no? Del gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca debemos tener en claro algunas funciones, variables y números, ¿no? El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? La frecuencia cardíaca generalmente en latidos por minuto es de 60 a 90 en un adulto normal y el volumen sistólico depende del tamaño, la capacidad de cada uno, ¿no? Y esto es lo que normalmente va a funcionar y la idea es, las funciones del sistema circulatorio es llevar sangre oxigenada a todos los tejidos con nutrientes y oxigenada y regresar la sangre del metabolismo, con los desechos del metabolismo y el CO2, ¿no? En el corazón, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, hablamos también de tres variables: precarga, postcarga y contractibilidad, ¿no? Precarga, todo lo que está atrás del corazón, entendiéndolo como lo que va a llegar al corazón, ¿no? Y aquí estamos hablando de la precarga, todo el retorno venoso, ¿no? Es necesario para que tenga un buen volumen, un buen gasto cardíaco, que tenga un adecuado ingreso de sangre. Si tiene menos sangre, ¿qué va a pasar? No va a salir sangre, entonces la va a sacar, ¿no? Entonces aquí viene uno de los problemas de insuficiencia cardíaca. Si tenemos hipovolemia, si hemos perdido sangre o si nos hemos deshidratado porque está vomitando, ha presentado diarrea, esta volemia, el volumen de la precarga va a estar disminuida y va a condicionar una falla cardíaca. Aquí probablemente no va a tener muchos problemas el corazón, sino el problema va a ser extracardíaco, hay hipovolemia, ¿no? Esa es una de las condiciones lo que condiciona falla cardíaca, ¿no? Al revés, la postcarga es lo que va a salir del corazón, ¿no? Hablábamos de la resistencia periférica, ¿no es cierto? Si la resistencia periférica o el diámetro de las arterias está disminuido, está cerrado, hay una mayor resistencia periférica, entonces no va a poder salir adecuadamente la sangre que ha llegado al corazón. Tiene buena precarga, tiene buena contractibilidad, no puede salir la sangre, entonces se va acumulando y eso condiciona a la larga también una insuficiencia cardíaca, ¿no? La postcarga. Y el otro gran problema es el problema de bomba, la contractibilidad, ¿no? Si el corazón no funciona bien, no va a poder bombear la sangre. Si tenga buena precarga, tenga una adecuada salida, la postcarga esté normal, si no hay bomba, no funciona, ¿no? Y hablamos de bombas del corazón, específicamente al miocardio, ¿no? A la cantidad de múscula, no solo a la cantidad de músculo, sino a la función del músculo, ¿no? Una causa muy frecuente de disfunción de la contractibilidad, un infarto agudo del miocardio, ¿no? Si la mitad del ventrículo izquierdo está lesionada, dañada, no funciona, no va a tener una buena salida, entonces hay una falla de bomba.
Otras causas podrían ser si hay una arritmia cardíaca, ¿no? Si hay una arritmia, hay una contracción irregular, al final también puede disfuncionar el corazón. Entonces, esos eran los parámetros que hay que entender, ¿no? Sabemos también que la frecuencia cardíaca va a tener varias influencias, ¿no? Ahorita vamos a ver las alteraciones. Si un paciente tiene taquicardia por fiebre, va a producir mayor gasto cardíaco, ¿no? Hay mecanismos compensatorios, pero cuando escapa de los mecanismos compensatorios puede crear falla cardíaca. Si tiene hipertiroidismo, el hipertiroidismo condiciona taquicardia, va a condicionar también un gasto cardíaco muy alto, ¿no? El paciente que tiene falla renal no puede evacuar la cantidad de líquido y la volemia está aumentada. Esa postcarga va a ejercer mayor dificultad y va a producir también una insuficiencia cardíaca. Y la otra causa, como les decía, era la contractilidad. Bueno, esta es una imagen de ecocardiografía donde supuestamente vemos al corazón. La punta del corazón es esta es la base del corazón. Las aurículas, los ventrículos, ¿no? Siempre está la diferencia, le decíamos, el corazón izquierdo con las cavidades izquierdas van a ser de mayor diámetro, mayor grosor de la pared muscular, y las cavidades derechas van a tener menor diámetro y también menor capacidad contráctil o fuerza, porque están sometidos a distintas presiones, ¿no? El corazón izquierdo tiene que vencer la resistencia vascular periférica arterial, que está a presiones altas, ¿no? Y la presión arterial normal o presión arterial media es 60, 70, 80, 70, 80, ¿no? En cambio, el corazón derecho tiene que vencer presiones muy bajas a nivel pulmonar, ¿no? Hablamos de 30 o 40 de presión arterial en milímetros de mercurio. Esa es la gran diferencia. Pero ya todo está adaptado para que funcione sincrónicamente. ¿Y por qué es importante la insuficiencia cardíaca? Es importante porque es frecuente, ¿no? Es frecuente. Si hablamos de toda la población en el mundo, se dice que el 1 o 2% de la población adulta tiene insuficiencia cardíaca. Adulta estamos diciendo de 18 años para arriba, ¿no? En los niños también hay otras causas, no es por las causas de los adultos, pero también hay insuficiencia cardíaca. El 10% de los mayores de 70 años ya tienen, ¿no? Decíamos, 1 o 2% de todos los adultos, o sea, mayor de 18 años. Pero si subimos en más de 70 años, ya el 10% tiene. Y si subimos más de 80 años, el 20% lo tiene, ¿no? ¿En qué población estamos viviendo ahora? ¿En qué mundo estamos viviendo ahora? La expectativa de vida ya no es 70, 76 años, están viviendo 80, 90 y más de 100, ¿no? Entonces nosotros ya estamos viviendo en un mundo con muchos adultos mayores, con muchas comorbilidades, y ustedes van a vivir en un mundo probablemente con más adultos mayores, ¿no? Longevos, más de 90 años. Entonces es frecuente esto, ¿no? Lamentablemente es progresiva y condiciona dependencia funcional, va avanzando, va progresando. Ya cuando se inicia la insuficiencia cardíaca es difícil regresar o repetirla, ¿no? Lo que se hace con el tratamiento es evitar que progrese más o evitar que produzca dependencia funcional, pero es progresiva. La insuficiencia cardíaca tiene un 20% de ingresos hospitalarios. Llegan con frecuencia al hospital, pero al mes de lo que están saliendo van a regresar. Y una mortalidad de 30% al año. De los que ya tienen insuficiencia cardíaca, el 30% fallece antes del año. Por eso es muy importante la insuficiencia cardíaca. Entonces, ya más o menos conocemos qué es la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca. Ahora veamos algo de la etiología y clasificación. Tenemos varias formas de clasificar, ¿no? Varias formas de clasificar la insuficiencia cardíaca. Una de ellas, es de acuerdo a la etiología, ¿qué es lo que está afectado? Si estamos hablando de enfermedad coronaria, ¿no? Le falta una clase donde van a ver lo del impacto de salud del miocardio, la esclerosis y todas las cosas. Entonces, es una de las causas frecuentes, ¿no? Una de las causas frecuentes y que está en aumento, ¿no? También es otra causa frecuente infecciones. Sí, bueno, en el mundo ya estamos haciendo la transición epidemiológica, ¿no? Del mundo o donde las infecciones eran lo más frecuente, hemos pasado a las enfermedades degenerativas y crónicas que están superando en frecuencia. ¿Por qué? Porque
se trabaja mejor a nivel de salud pública, se controlan las infecciones y sus complicaciones, pero todavía infecciones es una causa frecuente, ¿no? Virus, bacterias, hongos pueden producir problemas cardíacos agudos y crónicos también, ¿no? El ejemplo, incluso en esta última pandemia, ¿no? Hablamos del COVID-19, también estaba asociado a problemas de disfunción miocárdica. Bacterias, quizás las bacterias directamente al miocardio no, pero la miocarditis bacteriana o las complicaciones de muchas infecciones pueden producir también falla cardíaca. Hablando de hongos o parásitos también, ¿no? Si bien es cierto, hongos más inmunosuprimidos, algunos parásitos en zonas endémicas, ¿no? Quizás en el norte del Perú, no tanto, pero tripanosomiasis americana, enfermedad de Chagas, es una causa frecuente en el sur o en otros países como Brasil y Argentina, ¿no? De enfermedades crónicas de cardíacas. Antes era la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática era la autodestrucción de las válvulas y del endocardio por respuestas anómalas de nuestro organismo de infecciones, ¿no? a los estreptococos y a otros gérmenes comunes. Quizás uno de los beneficios del uso indiscriminado de antibióticos es que está desapareciendo la fiebre reumática, ¿no? Hay casos muy raros, antes era mucho más frecuente. Pero tenemos los otros problemas de la resistencia bacteriana y las superinfecciones y otras cosas. ¿Qué más? Las enfermedades crónicas, como les decía, también ahora aparecen el otro grupo de enfermedades inmunológicas, ¿no? Autoinmunes, donde procesos inflamatorios, que se sabe que hay una inflamación aguda o crónica, pero que muchas veces no se sabe por qué se desencadenó, aparecen estos, ¿no? Estamos hablando de enfermedades inflamatorias todavía no definidas de cómo se originan, que también pueden producir daño cardíaco. Las enfermedades degenerativas, ¿no? La pandemia de la diabetes y obesidad, ¿no? Diabetes, que también produce eso. Los problemas metabólicos clásicos de hipertensión, dislipidemia, el estilo de vida y todo, están condicionando a enfermedades cardiometabólicas bastante frecuentes. Infecciones o tóxicos también como otra causa, ¿no? Alcoholismo, tóxicos autoadministrados o tóxicos incidentales, ¿no? Que también pueden producir causas, ¿no? A nivel laboral también algunos han podido producir eso, ¿no? Deficiencias nutricionales, antes se veía con más frecuencia, ahora es menos frecuente esto, pero también deficiencia de vitamina o de otras vitaminas o oligominerales también están asociados a esto. Como les decía, hay causas agudas y causas crónicas, trastornos electrolíticos también, alteraciones del problema de calcio, del potasio, el fosfato también pueden producir falla cardíaca. Enfermedades de colágeno inflamatorias como lupus, artritis reumatoide, ¿no? Otros problemas arrítmicos, ¿no? O sea, como consecuencia de fallas eléctricas del corazón, y otro grupo de enfermedades que son mucho menos frecuentes, pero que también se pueden considerar como causa de insuficiencia cardíaca. Dentro de la insuficiencia cardíaca les decía que hay un cuadro crónico, progresivo, pero muchas veces hay algunos factores desencadenantes, ¿no? Y ahora ustedes ya deben acostumbrarse al paciente que no tiene un solo cuadro, sino tiene sus enfermedades crónicas, pero hay algo que lo descompensa, ¿no? Por eso decimos factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca, ¿no? El paciente ya tenía diabético, obeso, tenía una falla cardíaca leve, pero tiene y presenta un infarto agudo de miocardio, a descompensar, ¿no? Y ahí hay cuadros donde pueden ser agudos y crónicos. Generalmente los precipitantes son cuadros agudos, ¿no? Arritmias o problemas agudos en ese momento, ¿no? Otras causas son cardíacas, ¿no? El paciente cardiópata ya tiene enfermedad coronaria crónica, pero la hemoglobina le baja por algún motivo. Tenía hemorroides y su hemoglobina de 2 se baja a 9. Desencadena o presenta un cuadro de insuficiencia cardíaca, que otro paciente que no era cardíaco no necesariamente podía presentar, ¿no? Infecciones respiratorias que son frecuentes, urinarias, problemas renales, ¿no?
Otros problemas, otros desencadenantes pueden ser exceso de ejercicio, el estrés emocional, fiebre o problemas en la dieta, ¿no? Y también lo que vamos a acostumbrarnos a ver es pacientes con varias patologías y con polifarmacia, con varios medicamentos, ¿no? La vez pasada le preguntaba, señora, ¿cuántos medicamentos toma normalmente? 14 medicamentos. 3 para la presión, 3 para la diabetes, 1 para la falla renal, aspirina para prevenir lo otro, lo que pasó. 14 pacientes tomaban la comida. Y muchos pacientes que toman polifarmacia, más de 3 medicamentos crónicos diarios, ¿no? Y muchas veces el dejar de tomar sus medicamentos también lo descompensa, ¿no? Tomar nuevos medicamentos puede descompensar y dejar de tomar también, ¿no? Algunos medicamentos se tienen que suspender porque empeoran la falla cardíaca, como los beta-bloqueadores o calcio-antagonistas. Y algún medicamento que se tome por otro motivo, ¿no? Tenías una falla cardíaca crónica compensada, pero tomas inflamatorio porque hubo un esguince de tobillo, esa produce daño renal, daño cardíaco y lo puede descompensar. Entonces, es un problema bien complejo que hay que saberlo evaluar y manejar después, ¿no? Por ahora debemos saber que tenemos es multifactorial y vamos a ir viendo cómo se puede evaluar y cómo se puede entender mejor esto, ¿no? Les decía que otra forma de clasificar es si es histórica o es diastólica, ¿no es cierto? El problema de la diástole, o sea, insuficiencia cardíaca diastólica, es cuando el ventrículo no se puede llenar adecuadamente. Esto se puede deber a muchas causas. Una cardiomiopatía restrictiva, o sea, hay una infiltración del tejido muscular cardíaco, gastado en estado de colágeno, no pierde su elasticidad. Así como no puede distenderse, tampoco va a poder contraerse, ¿no? Pero aquí, en la primera etapa, puede ser alteración de la diástole, ¿no? Después, otros problemas de infiltración del miocardio, amiloidosis, hemocromatosis y otras cosas que producen la pericarditis constrictiva. El miocardio está bien, pero el pericardio está inflamado, hay proceso fibrótico y eso lo impide. Acá tenemos la insuficiencia sistólica. En la sistólica es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente porque la bomba no funciona bien, problemas isquémicos, problemas también ya en este caso no agudo, no hay un infarto agudo, pero posteriormente el miocardio se dilató y ya no tiene la misma contractibilidad, que sería la cardiopatía dilatada. Miocarditis, que es una inflamación aguda, o los problemas valvulares o endocárdicos como la fiebre reumática, ¿no? Y también pueden haber problemas de los dos, sistólico y diastólico, ¿no? A la vez tienen los dos problemas. La hipertensión arterial, uno de los mecanismos crónicos de la hipertensión, o una de las complicaciones crónicas de la hipertensión arterial es producir miocardiopatía hipertensiva, hipertrofia. Se hipertrofia el ventrículo y no quiere decir que esto haga que funcione mejor, ¿no? Sino que no se dilata bien y después, aún así, no expulsa bien la sangre. Valvulopatías aórticas, ahora que vamos a comentar un caso clínico sobre esto, ¿no? Y diabetes mellitus que da un problema sistémico. Entonces, ¿cómo entendemos las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, ahorita no están aprendiendo psicología, no van a hacer diagnósticos, evaluar pacientes, sino lo que queremos es que se entienda la correlación entre los problemas fisiopatológicos, qué sucede, qué está fallando, qué funciona mal, y las manifestaciones. Y aquí viene la otra clasificación de falla cardíaca, que es la izquierda o derecha, ¿no? Decíamos, hay corazón derecho, corazón izquierdo. A nivel del izquierdo puede darnos síntomas y signos. Síntomas es todo lo que el paciente nos dice que tiene, lo que sentimos, ¿no? Es algo subjetivo, nosotros muchas veces no lo vamos a ver, pero lo que nosotros veamos y evidenciemos va a ser un signo. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda, decíamos que el corazón como bomba no funciona. Si no funciona adecuadamente, ¿qué va a suceder? La sangre que debe llegar acá no va a llegar adecuadamente, entonces se va como que a retener o estancar o expulsar antes del corazón. ¿Y qué está antes del corazón izquierdo? El pulmón, ¿cierto? Porque a la aurícula izquierda va a llegar la sangre
de las venas pulmonares, y si no llega adecuadamente y se va reteniendo, se va a quedar acá. Entonces, ¿dónde vamos a tener síntomas cuando falla el corazón izquierdo? En el pulmón. Dice, pero si yo tengo falla cardíaca, ¿por qué tengo crepitantes a nivel de los pulmones? ¿O por qué no puedo respirar? Es porque el corazón no está funcionando bien, se está estancando el agua, ¿no? Entonces ahí dicen, pero vamos a respirar, porque si es problema cardíaco solo está en el corazón, no es así. La persona va a ser una sola y va a tener manifestaciones solas. Entonces, los síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma cuando el corazón izquierdo no trabaja bien? Tiene fatiga o cansancio, no puede respirar bien, a eso se llama disnea, ¿no? O ortopnea, dice que el paciente está acostado y no puede respirar, tiene que sentar, ¿no? O disnea paroxística nocturna, está durmiendo en la noche y de un momento a otro se levanta como que no puede respirar, abre las ventanas y tiene sed de aire, ¿no? O sea, no puede respirar bien. Y estos síntomas se explican fisiopatológicamente por el compromiso pulmonar, ¿no? Esta presión aumenta a nivel pulmonar y ese aumento de presión hidrostática, no sé si se acuerdan de lo de edema, ¿no? La presión hidrostática va a hacer que el líquido salga y se retenga, y lo que está en el pulmón antes que el alveolo, ¿cierto? De la aurícula izquierda se transmite por las venas pulmonares, llega al capilar pulmonar, y el capilar pulmonar con mayor presión, sí, claro, va a aumentar la presión arterial y pulmonar también, pero lo más fácil es que el agua se vaya al alveolo, y el alveolo se llena de agua y va a producir estos problemas respiratorios. Entonces, los síntomas más frecuentes de la falla izquierda es problema respiratorio, ¿no? Y hablando de signos, el corazón puede ser taquicardia o bradicardia, ¿no? Porque lo más frecuente es taquicardia, late más porque quiere compensar o tratar de completar ese gasto cardíaco que falta, ¿no? Pero aquí está taquicardia, taquimia, frecuencia respiratoria alta, el galope, un tercer ruido, ¿no? Del primer y segundo ruido normales. A veces diaforesis, nosotros vamos a estar viendo al paciente por una reacción vasovagal, el cerebro siempre va a tratar de compensar y mandar que todo funcione bien, y esto hace que presente síntomas neurovegetativos, ¿no? Y lo que se dice estertores pulmonares o sibilancias, ¿no? Lo clásico de insuficiencia cardíaca es crepitante o sibilancia, ¿no? Pero sibilancia es solo de asma, pero cuando hay falla cardíaca, el líquido también se queda en los bronquios pequeños, puede producir sibilancia, ¿ya? Entonces de ahí vayan acostumbrándose que no todos los síntomas son patognomónicos exclusivos de una patología, ¿no? Sibilancias y asma, yo la clase con el doctor Casanova, les he explicado todo, genotipos, todo, ¿no? Pero sibilantes puede ser una manifestación de falla cardíaca, ¿verdad? Entonces hay que irlo entendiendo así. Y aquí una de las características, o de lo que nos puede diferenciar si es de origen pulmonar o de origen cardíaco, es que ¿dónde se presentarían las alteraciones en el pulmón? ¿En un pulmón o en los dos pulmones? Si hablamos de falla cardíaca. Los dos, idénticos, complejos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos crepitantes y sibilantes en los dos lados, lo más probable es que no sean los pulmones los que están fallando, sino sea el problema del corazón. Y en casos extremos puede llegar hasta derrame pleural, ¿no? Derrame pleural moderado a masivo. Igual, aquí vemos, si hay derrame bilateral, entonces el problema no es solo pulmón. Si el derrame es localizado en un solo lado y está bastante aumentado sin comprometer el otro, probablemente sea el problema ahí, ¿no? Entonces, ese es cómo se pueden entender los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Y en el lado derecho, algo parecido, pero ya no está afectado lo mismo, ¿no? Si decimos la falla cardíaca derecha, no funciona bien adecuadamente el corazón derecho, ¿no? Estoy diciendo que el corazón derecho y izquierdo, pero los dos funcionan juntos, o sea, no me va a decir que tengo dos corazones, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Esto lo hacemos funcionalmente, ¿no? Entonces, si el corazón no funciona bien, el corazón derecho, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿y de dónde viene la sangre al corazón derecho? De las cavas, ¿no? La cava superior, si aumenta la presión en la cava superior, la vamos a ver en el cuello.
y eso se llama incrustación yugular, porque va a estar dilatada la vena. Y de la cara inferior, lo que está más próximo y cercano va a ser el hígado. Entonces, ¿qué se va a hinchar? El hígado, al hepatomegalia, ¿no? Y más abajo, o a nivel sistémico, si aumenta la presión hidrostática por la falla cardíaca, a nivel intersticial se produce el edema, ¿no? Entonces, ahí nos explicamos las causas, ¿no? Incrustación yugular, problema derecho, ¿no? Edema periférico, hepatomegalia dolorosa, que es lo que dice reflujo hepatoyugular. Nosotros que palpamos el hígado está doloroso, lo presionamos y se dilata la vena yugular, ¿no? Así también, así como había derrame pleural principalmente por la falla cardíaca izquierda, por la falla cardíaca derecha va a producirse, ¿no? Y los síntomas, ¿cuál va a ser? Dolor abdominal, dolor de hipocondrio, aquí malestar, pero ¿qué dice el paciente? Me hincha, ¿no? Me quiero poner los zapatos y no me quedan, ¿no? O los que tienen sortijas o correas, dicen, no, me deja una huella, en las medias, ¿no? Me deja la huella de las medias. Entonces, ese es el edema periférico, lo que refiere o disfunción Entonces, esa sería como, eso sería como entender la fisiopatología de estos síntomas, ¿ya? Entonces, más o menos aquí, ¿no? Decíamos, el problema izquierdo, el paciente tiene disnea, tiene derrame pleural, tiene congestión pulmonar, los pulmones se pueden ver negros que están llenos de aire y de blanco, porque tiene líquido intersticial, líquido alveolar y derrame pleural, ¿no? Entonces, el paciente puede tener una falla cardíaca aguda o falla cardíaca crónica, ¿no? Intolerancia de ejercicios, se siente fatigado, no puede caminar. Problemas cardíacos directos de la frecuencia cardíaca, palpitación, de dolor torácico y otros. Y en la falla cardíaca derecha, ascitis anasarca se llama edema generalizado, ¿no? Tiene edema periférico, derrame pleural, ascitis, derrame por todos sitios, eso se llama anasarca. Dolor hepático, hepatomegalia dolorosa, edema periférico, venas varicosas cruzátiles, incrustación yugular y otros cuadros, ¿no? Eso es generalmente el lado derecho. Y para complicarlo más, muchas veces se manifiesta, se le dice con estilo, o sea, bilateral, derecha e izquierda, ¿no? Casi siempre tiene síntomas de los dos o hay predominio de uno solo, casi nunca va exclusivamente solo. Hay una clasificación que se ha planteado de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Y por qué se planteó esta clasificación? Ya no solo derecha e izquierda ni diastólicas históricas, sino porque estas son estadios evolutivos, ¿no? Estadios evolutivos. Se planteó desde la A hasta la D. En el estadio A, o la etapa A, hay un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero todavía no tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero ya hay factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo como hipertensión, diabetes y otras características, ¿no? En la etapa B presenta cardiopatía estructural, pero no hay signos ni síntomas de falla cardíaca. Ya hay una patología, o sea, ya tiene una hipertrofia ventricular, ya tiene una alteración de una válvula, pero no hay síntomas todavía. Esa sería la etapa B, ¿no? La etapa C es donde ya se presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, pero y hay daño también, ¿no? Hay síntomas y hay daño estructural. Y el AD es una cardiopatía donde es la etapa más avanzada, donde ya hay síntomas, hay daño estructural y muchas veces los síntomas no se controlan con el tratamiento básico. Entonces, ¿por qué queremos, o por qué se hizo esta clasificación? Para ver cómo era la evolución y qué etapa, ¿no? Les decía que la que está en etapa de así ya nunca regresa, ¿no? O todas estas no regresan, ¿no? Lo que queremos es que se mantenga en esta etapa el más tiempo posible, ¿no? Pero saber que el paciente que está en etapa B va a hacer los síntomas, pero hay que tratar de que mejore su estilo de vida, su tratamiento y otros cuidados para que no pase a la enfermedad. Y otra clasificación que se está utilizando actualmente es de acuerdo a la fracción de eyección del corazón, ¿no? Se dice insuficiencia cardíaca con gasto, con fracción de eyección conservada o con fracción de eyección baja, ¿no?
Sabemos que la fracción de eyección, ¿a qué se refiere fracción de eyección del corazón? Es la cantidad de sangre que se expulsa del ventrículo y versus lo que queda, ¿no? Esa es la fracción de eyección. De todo lo que se llenó de sangre del ventrículo, aquí esto se refiere al ventrículo izquierdo. No se hace con el ventrículo derecho, solo con el ventrículo izquierdo. Entonces hace un porcentaje, ¿no? Lo normal es que expulse más del 70% del volumen diastólico, ¿no? O sea, eso sería con fracción de eyección conservada. Pero cuando es menos del 40% es fracción de eyección disminuida. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes con falla cardíaca con fracción conservada normal es otro tratamiento y hay algunos medicamentos que ayudan mucho en esta fracción reducida, ¿no? Por supuesto que los que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida son los que tienen un peor pronóstico, mayores complicaciones. Pero hay que entender esto, ¿no? Y saber que es importante. Muy bien, esto era la parte de las clasificaciones, de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver la parte de los mecanismos en sí, ¿no? Hay varios mecanismos, les decía, uno era el problema de la bomba, ¿no? La bomba, el corazón normal va a tener su distribución mayor en el ventrículo izquierdo y todo, pero cuando hay un infarto del miocardio, se tapó una arteria, ese miocardio distal va a tener una necrosis y después del tiempo va a haber una remodelación del miocardio, del músculo cardíaco. No va a funcionar normal, pero después va a adelgazarse por procesos de apoptosis, fibrosis y otros procesos y al final va a tener una cardiopatía dilatada, ¿no? En las etapas agudas, en esta zona necrótica incluso pueden aparecer roturas cardíacas, ¿no? Y muerte, por supuesto, si hay una rotura cardíaca de muerte. Pero en los que se pueden no regenerar, así como el cerebro, el miocardio no se regenera adecuadamente, lo que se pierde se reemplaza por fibrosis, por tejido fibroso, ¿no? El miocito, como es tan especializado, es difícil que se vuelva a reponer como estaba antes. Y nos queda esta normalidad, ¿no? Por acá el miocardio está bien, pero en la punta donde fue el infarto está adelgazado y no funciona bien. Tiene la diskinesia, o sea, no se mueve bien, o la akinesia, que deja de moverse porque ya está reemplazado todo por fibrosis y fibroblastos. Y otro mecanismo de la remodelación de la bomba cardíaca es en la hipertensión arterial. El miocardio normal, al ser sometido constantemente a tanta presión, va a hipertrofiar. Pero a la larga, después de mucho tiempo, esta hipertrofia va a ir perdiendo su capacidad y se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar y va a tener nuevos. Entonces, aquí entra la ley de Starling, ¿no? Que la capacidad de bomba, de contractilidad, va a depender de la longitud de la fibra miocárdica por la cantidad de volumen, ¿no? Si esto tenemos más engrosado, no va a tener problemas sistólico y diastólico. Pero si tenemos aquí mucho más dilatado, el problema principalmente va a ser sistólico. No va a poder inyectar esa cantidad de sangre, porque aquí va a aumentar el contenido, el volumen de sangre. Y va a haber medicamentos que puedan hacer esa función. El otro concepto es que la falla, o el otro mecanismo es que la falla cardíaca no es solo del corazón. Les decía que está implicada también la precarga, ¿no? El retorno venoso, la cantidad de sangre que llega, y el retorno venoso está muy relacionado con el riñón, porque el riñón es el que maneja agua y sodio, ¿no? Tenemos mucha cantidad de agua y tiene sodio, aumenta la cantidad de agua y va a aumentar la precarga, ¿no? Si el corazón tiene mayor cantidad de sangre, no va a poder bombear, va a ser insuficiente. Una de las causas de falla cardíaca es aumento de la precarga. Otra causa también es disminución de la precarga, entonces otra causa cuando no tiene este cuadro. Y si por aquí nos vamos del riñón, nos vamos a la postcarga que está a nivel del tono vascular, ¿no? Decimos que también a nivel del tono vascular tiene mucho que ver con esto de la insuficiencia cardíaca. Si hablamos del tono vascular, no podemos dejar de hablar del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que también está implicado aquí.
Entonces, y ahí entra el riñón suprarrenal y todo el proceso de sistema de una angiotensión aldosterona con otro compromiso, que aumenta el compromiso, ¿no? Y igual que el derecho izquierda no es solo, precarga y poscarga también están asociados. Hay muchos factores asociados en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Congestión sistémica, les decía, retención de sal y agua, sistema neurohumoral, ¿no? Sistema simpático, el sistema parasimpático también influye a nivel cardíaco y a nivel vascular periférico también, ¿no? Daño inflamatorio y estrés oxidativo también está metido aquí, porque también está relacionado con un distrés, una disfunción endotelial y un daño crónico. Remodelación patológica, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Y sobrecarga de hemodinámica, ¿no? Lo que estamos comentando de la precarga y postcarga también, ¿no? Este es el clásico ejemplo del miocardio normal, hipertrófico y luego celular. Entonces, dentro de los mecanismos, les decía que son varios los mecanismos que alteran la hemodinámica, ¿no? Precarga, postcarga, pero también los neurohumorales, ¿no? Aquí, al hablar algo de los neurohumorales, el sistema nervioso autónomo, especialmente el equilibrio entre simpático y parasimpático, también la renina-angiotensina y otras sustancias, ¿no? Como la endotelina, la hormona tiroidea, que también contribuyen a esto, ¿no? Y están relacionados el óxido nítrico, las prostaglandinas, las galininas y todos los sistemas. Así como la inflamación se mete en otros, aquí también se meten los otros sistemas neuroendocrinos relacionados. Y como les decía, no es un solo mecanismo, son muchos, en algunos uno predomina, pero son muchos los sistemas relacionados, ¿no? Las formas pueden ir desde la falla cardíaca crónica, lenta, que va progresando, hasta episodios agudos, que también pueden producirse. Y como les decía, al final la falla cardíaca está asociada a un problema sistémico que hay que tener en cuenta en cada uno de los pacientes, a nivel de miocardio, precarga, postcarga, sistema vasomotor, sistema renal y sistema nervioso. ¿Qué alteraciones hemodinámicas podemos tener acá, ¿no? Aquí se van formando los círculos viciosos, ¿no? Existe una sobrecarga del ventrículo derecho, va a haber disminución del llenado ventricular izquierdo, disminución del gasto cardíaco, hipoxemia, y esto hace que empeore todo el aquí dentro de los efectos de llenado ventricular izquierdo que está aumentado, tenemos cuando hay una dificultad o una disfunción a nivel ventricular, cierra el círculo vicioso y va a aumentar la isquemia endocárdica, ¿no? Va a producir cambios en la matriz intracelular, cambios en la forma del ventrículo, ¿no? Ya estamos hablando de incluso problemas cardiacos cuando cambia la distribución ventricular, ¿no? Drenaje venoso cardíaco alterado, no llega bien la sangre y tampoco se va a poder eliminar adecuadamente la circulación arterial signosa, ahí no está alterada. Y disminuir la arritmia, después puede condicionar arritmias cardíacas. Entonces, el paciente que comienza a hacer falla cardíaca cada vez más va empeorando y va deteriorándose a nivel miocárdico y también a nivel sistémico. Dentro de las consecuencias son consecuencias funcionales en cuanto a la contractibilidad, pero también consecuencias anatómicas como las estamos viendo, ¿no? Y también se pueden agregar ahí algunas alteraciones que ya se van traduciendo a nivel celular y al final van a producir un daño a nivel de todo el funcionamiento cardíaco, ¿sí? Estos mecanismos, como les decía, son cíclicos, o se les separa para entenderlos mejor, pero al final tenemos que integrarlos y saber que van juntos el manejo de agua y sodio, las neuroendocrinos, el sistema renal de testosterona, y esto va combinado. Entonces, al final, hay mecanismos que tratan de compensar esta falla cardíaca, pero como persisten y se perpetúan, van a la larga producir daño.
Y aquí un ejemplo del mecanismo de apoptosis de la célula cardíaca, ¿no? Que al final va a producirse, ¿no? Por factores extrínsecos e intrínsecos, ¿no? Les decía, hay prostaglandinas o sustancias que van a inducir el daño a nivel celular, pero también a nivel del mismo funcionamiento celular van a producir daño en un corazón insuficiente y a la larga van a llegar a la apoptosis. Cada vez van a deteriorándose o perdiéndose mayores células y van a condicionar la progresión de la falla cardíaca que estábamos comentando. Esto es un ejemplo de remodelación después de un infarto miocárdico que también explica que no solo es a nivel de macro, sino a nivel micro, la alteración, el estrés y el mecanismo de necrosis, cómo puede producir mayor calcio. Esto para recordar que el calcio también está bastante relacionado en esto, ¿no? La fibra miocárdica, el calcio sabemos que es un ion bastante importante y lo que produce o lo que permite es que haya interacción entre la troponina y tropomiosina para que haya la contractilidad cardíaca, ¿no? Pero a la larga en falla cardíaca estos transportadores de calcio o estos canales de calcio van alterándose y van a producir menor contractilidad cardíaca. ¿Qué más? Dentro de las alteraciones sistémicas les estaba comentando, ¿no? Esto se vuelve un círculo vicioso, ya no solamente es a nivel neuroendocrino, a nivel de la hipoxemia, el transporte de oxígeno, que es la principal función cardíaca, va produciendo mayor daño en todas las células, ¿no? Y el estrés oxidativo, la disfunción endotelial, la alteración del óxido nítrico también está relacionado. Esto sí quiero que tengan ahí en cuenta el factor de necrosis tumoral que está relacionado, ¿no? Es uno de las moléculas que se dice que tiene mucho que ver en cuanto al daño progresivo que sucede en insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí otra parte de las alteraciones neuroendocrinas, ¿no? Tanto a nivel de hormonas que conocemos como la insulina, cortisol, las otras hormonas, como a nivel de reactantes inflamatorios que están relacionados. El sistema simpático está muy relacionado, recordando los receptores beta 1 y beta 2 a nivel cardíaco y a nivel vascular. Quedan unos pocos minutos. En cuanto al endotelio, les decía que tiene un factor muy importante a nivel de esto. Bueno, aquí interacciona todo, ¿no? Todos los sistemas. Hablamos de resistencia tensión, hablamos de óxido nítrico, de la cladiquinina y también otras sustancias que están afectadas. ¿Sí? Los efectos negativos de la inflamación son varios de los que hemos comentado a nivel muscular, cardíaco, que pueden llegar hasta la apoptosis. Y esto era lo que quería comentarles, ¿no? Los péptidos natriuréticos. Ya se está estudiando. ¿Por qué apareció el péptido natriurético? ¿No? Porque había una sustancia que estaba alterada, aumentada, y nos marcaba, o sea, es un indicador de falla cardíaca, ¿no? Pero actualmente se lo está estudiando y hay varios tipos de péptidos natriuréticos, ¿no? Algunos se decía BNP porque se pensaba que primero aparecían en el cerebro de animales de experimentación, porque se trabajaba mucho con animales de experimentación. Pero después se descubrió que el lugar de formación de estos péptidos no es el cerebro, sino el corazón, la fibra miocárdica. Y cuando la fibra miocárdica está dañada, aumenta esta liberación. Incluso dice que el corazón lo considera como un órgano, aparte de su función, un órgano endocrino, o neuroendocrino. Y el objetivo de estos péptidos natriuréticos era tratar de contrarrestar la vasoconstricción de la angiotensina 2, ¿no? Entonces, este es un mecanismo, un marcador que está relacionado, ¿no? Ahora se está estudiando mucho más en eso. Ahora la utilidad clínica, ¿cuál es? Que este péptido natriurético lo podemos dosar y si está elevado decimos que está con falla cardíaca. Si no está elevado decimos que no está con falla cardíaca, ¿no?
Dice, pero entonces es bien fácil, ¿no? Todos los que tienen falla cardíaca, que ya diagnosticamos clínicamente, van a tener elevado. No es para eso, no es para confirmar nuestro diagnóstico clínico, sino es para cuando tenemos duda, si el paciente está en ventilador mecánico con una insuficiencia respiratoria, no sabemos si es por una neumonía o por una falla cardíaca, podemos dosar esto y nos dice, está muy elevado, el problema es el corazón, hay que ver con el cardiólogo que se hace, ¿no? Pero si esto sale normal en un problema de falla cardíaca, ya no es el problema cardíaco, el problema es respiratorio, hay que ver con el neumólogo o con el especialista qué se puede hacer a nivel de falla respiratoria o respiratoria. El efecto de los péptidos natriuréticos, como les decía, o sea, se está estudiando y se ha demostrado que tienen efecto no solamente es un marcador, sino tienen funciones biológicas a nivel cerebral, muscular, renal y otros. Y las últimas diapositivas es en cuanto a la falla cardíaca, ¿no? El tratamiento también es interesante, ¿no? Y se dice que en los estadios iniciales lo que se debe hacer cuando no hay muchos síntomas es dar diuréticos de acción baja para eliminar agua y sodio, porque la pH es lo que está aumentado, ¿no? Cuando ya se va subiendo, se dice que siempre está relacionado elevación de la angiotensina 2. Los IECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los árados, son importantes porque hay una actividad muy importante. No es por hipertensión, sino es para tratamiento de falla cardíaca, donde hay que dar. Hay otros calcioantagonistas, beta-bloqueadores y finalmente un grupo que son inotrópicos, en las etapas muy avanzadas, donde ya los síntomas y el tratamiento convencional no ayudan. A veces unos inotrópicos pueden ayudar a mejorar los síntomas. No van a revertir la falla cardíaca que ya está avanzada, pero pueden ayudar a mejorar los síntomas. Es para tener una visión de cómo podemos entender el efecto de los tratamientos y qué tratamiento se debe dar. Recordar aquí también, creo que no lo mencioné, la clasificación de falla cardíaca aguda y falla cardíaca crónica, otra de las clasificaciones. Y de acuerdo a eso, debemos evaluar y dar un tratamiento adecuado. Si lo que está fallando es la bomba del corazón, o hay un corazón en shock, ¿no? Habría que dar una catecolamina para que vuelva, o al menos temporalmente para que mejore. Si el problema es la falla de bomba, la dopamina, o otros medicamentos si el problema es la vasoconstricción periférica, un vasodilatador como la nitroglicerina o el nitroprusiano para disminuir la postcarga y que ese corazón deje o disminuya su insuficiencia de extensión que está realizando. Y medicamentos que a la larga también pueden cambiar a nivel de los vasos arteriales, les decía, los IECA, los ácidos y otros. Y también recordar que a nivel renal no solo los diuréticos son los medicamentos, sino también hay otros medicamentos nuevos que pueden actuar. Y los beta-bloqueadores, calcioantagonistas y citánicos actúan a nivel cardíaco. Y eso era lo que quería comentar el día de hoy.